Bueno, gente, de los materiales que pasan por acá, por este Tungelé, del ámbito que sea, de la cultura, bueno, hoy tenemos uno bastante esencial que hace a la cosa de la cultura. Yo diría que es un trabajo realmente imprescindible, una edición, un impulso que, bueno, que tenemos que agradecérselo, felicitarlo por ello también, a Danilo Urbanavicius, comunicador social, licenciado en gestión cultural, diplomado en gestión de teatros públicos por la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, donde se desempeña como asistente de decanato, coordinador de programas académicos de la Facultad de la Cultura y tutor de proyectos de egreso en la Tecnicatura en Gestión Cultural. Además es codirector de Gestión Cultural UI y forma parte de Relato, Comunicación Política, Colectivo Latinoamericano de Comunicación Política. Ha escrito varios artículos para publicaciones en Uruguay, Argentina y Alemania y es coautor del libro La nueva cultura del ballet en Uruguay, el BNC y sus públicos, surgido a raíz del estudio de públicos del Ballet Nacional del Sodre. Recopiló, pulió, qué sé yo, juntó testimonios también, un montón de trabajos en torno a, bueno, ese afán tremendo que dejó expuesto en vida y obra extensa, bastante más extensa de la que imaginábamos a raíz de esta publicación, Gonzalo Carámbula. Fue director de cultura de la Intendencia de Montevideo, abogado, bueno, lo tuvimos de diputado, una vastísima trayectoria, alguien con el cual tuvimos algún trato bastante prolongado a partir un poco de lo que fue nuestra relación con Revista La Plaza, que tanto él como su hermano y su papá, bueno, eran fundamentales, ¿no? Algo de esto hablamos hace poco, cuando se hizo cuando se conmemoraron 4 décadas de la aparición de La Plaza ahí en Las Piedras. Bueno, Danilo, bienvenido, fantástico que te hayas mandado este trabajo, primero que nada como una suerte de reconocimiento a ese bochón, ¿no? De Gonzalo. Gracias por la invitación, por tus palabras y estos días han sido de mucha intensidad y de confirmar muchas cosas que vos dijiste, Nelson, en la presentación, que tienen que ver con lo que fue la figura de Gonzalo, con la trascendencia que tuvo y que tiene, y con la vigencia que todavía tiene el pensamiento de Gonzalo, que de alguna manera se ve reflejado en los textos que tiene este libro, que es, yo decía hoy más temprano con unos colegas tuyos, es un reconocimiento, ni que hablar a Gonzalo, pero creo que también tiene que ver con un reconocimiento a muchas personas de esa generación de Gonzalo y otras generaciones venideras que trabajaron en función de la cultura y el desarrollo humano a través de la cultura, de la gestión cultural y de las políticas culturales. Y recordábamos un poco la creación de las direcciones de cultura y aquella, seguramente tú lo recordarás muy bien, aquella primera dirección de cultura del año 85 con Tommy Lowe y con Alejandro Blud, que venía de aquel semanario Jaque, que fue como una especie de efervescencia para la creación de aquel primer departamento de cultura con Aquiles Lanza como intendente. Y bueno, este libro de alguna manera trata de repasar todas esas instancias en donde Gonzalo fue más que protagonista de todas esas instancias, incluso antes de la creación de la Dirección de Cultura en el año 85, como bien vos decías, en la revista La Plaza, con su papá Felisberto, con su hermano Marcos y también con... Sí, ahí ya tenía un despliegue, hay que ver la revista, cuando uno se mete en las páginas de cultura, ahí ya hay algo muy completo, ¿no? Sí, esa fue una de las cosas que yo descubrí investigando y conociendo más a Gonzalo, que ya desde esa época se veía un Gonzalo con una inclinación hacia los temas estrictamente culturales, aunque muchos de sus artículos no tenían tanto que ver con lo cultural, algunos tenían que ver con la política internacional y con la política regional, con esa visión. No, pero tiraba líneas. La gente que estaba en la cultura le decía, ¿por qué no investigan esto? Exactamente, y de hecho
el último número de La Plaza, que es cuando se censura, estaba vinculado a la cultura, su tapa de hecho decía "Viva la cultura", es verdad. y se convocaba una Asamblea Nacional de Cultura en aquella época, que fue la gota que derramó el vaso en realidad para la censura, ¿no? Porque ya venía una revista que venía hablando del plebiscito, de la democracia, de la reapertura democrática, sin de los pelos en la lengua, sin pelos en la lengua, con respeto y con argumentos, pero sin pelos en la lengua. Claro. Sí, era muy interesante esa visión, que era una revista además que estaba integrada en ese momento por Gonzalo y Marcos, pertenecientes al Partido Comunista, su papá perteneciente a la lista, a la lista 15, ¿no? Al vallismo, también había gente vinculada a la religión, ¿no? A la iglesia. Pérez Aguirre, Perico Aguirre, exactamente, y Gonzalo contaba en una entrevista que ellos se juntaban para editar La Plaza en la casa de su papá, donde vivía él allá en Las Piedras, todos los sábados, y que las reuniones de los sábados empezaban diciendo: no vamos a hablar ni de anticomunismo, ni de antiblanquismo, ni de anticoloradismo, vamos a trabajar en función de la libertad y la democracia, algo así decía, y ahí ya te daba la pauta de esa visión y de esa capacidad de diálogo también que tenía Gonzalo, más allá de las diferencias políticas y de su inclinación ideológica hacia la izquierda, la capacidad de generar vínculos y consensos en función de mejorarle la vida a las personas, porque esa era una de sus objetivos con todas las acciones que hacía. A mí lo que me parece importante de tu trabajo, Danilo, es que estás poniendo en valor algo que me parece que poca gente o ninguna tiene en cuenta, digamos, el valor de estos aportes de Gonzalo a raíz de este libro, ¿no? Y a raíz de este trabajo tuyo, bueno, entonces ahí sí, mirá, acá, pero antes de que vos publicaras este libro, estaba como esa etapa de la vida de él, estaba medio como olvidada, ¿no? Sí, de hecho... Porque hay mucho pensamiento. Sí, hay mucho pensamiento y es interesante eso que vos decís. Yo tengo 41 años y bueno, lo conocí, pero no fui contemporáneo, es decir, no lo conocí tan de cerca en el momento que él fue director de cultura, es decir, yo lo viví y lo conocí como ciudadano, como hacedor de esas políticas, porque pude participar, por ejemplo, de los talleres de teatro en el Florencio Sánchez del Cerro, donde él tuvo mucho que ver. Pero está pasando que hay personas, de repente de su generación, un poco más chicos, que tenían idea de quién era Gonzalo, pero no sabían que había sido tan importante. Sí, y eso es decir, no son las nuevas generaciones que no lo conocieron y que no saben de su trayectoria, son personas contemporáneas a él que conocieron su trayectoria política, a nivel cultural, pero no tenían esa dimensión de la importancia que tuvo y de la producción literaria que tuvo también, que de hecho para mí fue también una sorpresa, ¿no? Yo llegué a reunir casi 60 artículos vinculados a Gonzalo, que no están todos publicados en el libro por una cuestión de extensión, y quedaron muchos afuera, y de hecho el libro al final tiene un código QR que lleva un anexo digital para poner casi todas. ¿Está todo eso? Está todo eso, sí. Sí, el libro tiene 300 páginas y al final tiene ese código QR que te lleva a un anexo digital complementario, que además ese anexo tiene tapas de la revista La Plaza, editoriales escritas por su papá, porque también era una intención mostrar a Gonzalo en su dimensión total. Capaz que lo más conocido de él fue como director de cultura o como parlamentario, pero esa época de La Plaza es fundamental en Gonzalo porque es, vamos a decir, como hablábamos recién, ¿no? Es el inicio de alguna manera de su vínculo con los temas culturales. Seguramente vos lo viste, pero creo que fue Marcos que me lo dio. Hay un laburo enorme, de ancho como de alto, que tiene que ver con todo un programa de integración metropolitana. La agenda metropolitana de la cultura. Eso es una cosa imponente. No sé cuánto pesa, además, ese trabajo. Sí, es que... Es de lo último que hizo, me parece, sí, ¿no? Exactamente. Es de las últimas cosas que hizo. Pero la dimensión de Gonzalo y la importancia de Gonzalo es lo que te decía hace casi que al inicio, ¿no? Es decir, es la virtud y de alguna manera
contemplar esa generación, es decir, muchas de las políticas que hoy estamos transitando como ciudadanos y que tenemos acceso vienen de esa época. Claro. Si vos te pones a pensar las líneas de trabajo que dejó planteada Gonzalo, la primera o una de ellas puede ser en cuanto a las infraestructuras culturales, ¿sí? Y ahí tenemos el Florencio de Sánchez en el año 95-96, después viene la Sala Citarrosa, ¿sí? Que la Sala Citarrosa en realidad estaba planificado que se comprara el ex Cine Plaza, pero bueno, ahí la plata era mucha, y ahí por suerte Gonzalo con Mariano y también Gerardo Grieco tuvieron la visión de decir, nos vamos a comprar un problema, porque no estaba como planificado y diseñado para un centro cultural o para las prestaciones que se precisaban en ese momento, y la música popular también precisaba en ese momento un espacio, porque se presentaban los viernes a las 12 de la noche en teatros más chicos después de las obras de teatro, es decir, esa visión de decir, no, necesitamos un espacio, y bueno, ahí se hizo la Sala Citarrosa, el Teatro Solís en plena crisis, donde se ponía sobre la mesa cómo vamos a abrir un Teatro Solís y gastar tantos millones de dólares cuando hay niños que no tienen para comer y para tomar la leche, es decir, esa es una línea. Vi en el libro lo de cómo era posible que fueran políticas culturales, no sé, municipales y no nacionales, ¿no? Claro. Es parte de todo, ¿no? El Solís, ¿cómo es posible? Claro. ¿No? Exacto. Que esté generando una política nacional, pero administrada desde lo municipal. Desde lo municipal. Desde lo municipal. Sí, después otra línea, por ejemplo, que sigue vigente. No, y simplemente, sí, porque tiene que ver con esto, ahora está la Sala Lazaroff, es decir, ¿no? Claro. Es decir, hay un montón, digamos que por ahí la concreción es eso, ¿no? Eso que tiene la chispa en el sí. Florencio Sánchez del Cerro, bueno, ahora es toda esa claro. Telaraña, ¿no? De Pero teatros por barrio. Viene de la mano de un cambio de paradigma en el sentido de la descentralización cultural y la importancia que tiene descentralizar, ¿no? la cultura, y que los espacios también sean creados y generados por la propia comunidad. Es decir, no es la misma lógica con la que se gestiona la Sala Lazaroff, que es una sala, si se quiere, hasta de tránsito, porque está ubicada en un intercambiador de ómnibus con otras características poblacionales, que lo que puede ser el propio Teatro Solís o la Sala Citarrosa u otra sala más céntrica. Entonces, esa chispa nace ahí, ¿no? Ahí en el libro él tiene un artículo, que creo que es del año 97, 98, 96, no me acuerdo ahora, que se llama El fin de llevar la cultura a los barrios, es decir, esa concepción de vamos y desembarcamos con nuestra cultura, que muchas veces está relacionado a la alta cultura, a las bellas artes o incluso a las artes escénicas. Sí, o a las miradas a las miradas centralistas. Sí, extrapolar la Citarrosa, llevarla entera al Florencio Sánchez. Exactamente, es decir, esto cómo funciona acá, lo llevamos tal y cual está y eso lo fracasa con todo éxito. ¿Y cómo lo agarraron, no? El otro día estábamos recordando a Elder Silva, por ejemplo. Claro, ¿no? Elder Silva, claro, tipo, ahí no por supuesto tiene una relación con la Dirección de Cultura, pero tiene total autonomía, ¿no? Para ir preparando el terreno cultural de su sala, ¿no? Sí, y ya que hablamos de Elder Silva, a quien conocí y quise y quiero mucho, él tuvo la capacidad, no hay que olvidar que Elder es salteño, pero sí, él tuvo la capacidad de insertarse en un barrio y entender las características, la dinámica, cómo piensa la gente, cómo sentimos los herrenses, porque yo soy de ahí. Mirá. Él tuvo esa capacidad, lo interpretó, llevó adelante, escuchó, lideró, pero desde la escucha y desde decir, no, esto se hace así porque viene desde la Dirección de Cultura y tenemos que hacerlo así. No, yo me acuerdo, esto lo puedo decir ahora, pero en el Teatro Florencio Sánchez llegamos a festejar un cumpleaños de 15 de una compañía de teatro que no tenía recursos, que no podía hacer, y le organizamos, o sea, que por supuesto totalmente fuera de la ley, pero ese tipo de cosas solo suceden si tenés esa capacidad también de interpretar y de conocer con las personas que estás trabajando.